Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar entonces la guía correspondiente a las gráficas de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Debido pues a la situación que se presenta este año, solamente vamos a profundizar en estas tres. La invitación es a que ustedes busquen las gráficas de las otras funciones recíprocas para que puedan completar la información. Entonces, como en todas las guías, iniciamos con una actividad introductoria. Es una actividad muy sencilla. En la actividad se les está mostrando la población, el comportamiento de una población de peces durante un tiempo en un estanque. El tiempo está dado en meses y la cantidad de peces en miles. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es que haya un pez, eso significaría 1000 peces, 2000, 3000, 4000 y 5000, porque están diciendo que la cantidad es en miles. O sea que a esta cantidad pues se le deben agregar los ceros del mil. O sea que este realmente lo que representaría sería 5000. Y nos proponen unas preguntas de análisis. La primera dice que cuál es la cantidad mínima de peces, simplemente es observar en la tabla cuál es el valor más bajito de peces que se tienen en el estanque. Y a su vez la otra pregunta nos dice que cuál es la cantidad máxima, también se observa. Y que cada cuántos meses se repite la situación, pues simplemente es observar de la gráfica para responder. Realmente es una actividad muy sencilla a manera de introducción. Entonces vamos a hablar un poquito de las gráficas de las funciones. Para hablar de las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente debemos ir a lo que es la circunferencia unitaria. Entonces, ¿qué es la circunferencia unitaria? La circunferencia unitaria no es otra cosa que una circunferencia que se traza en el plano cartesiano, que tiene un punto de origen en el eje de coordenadas 0,0 y que tiene un radio de 1. Es una circunferencia que tiene un radio de 1. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Pues en este caso vamos a encontrar unos valores, ¿cierto? Para poder saber cuál es esta información. Entonces, aquí se explica con más detalle cómo se obtienen estos valores. Yo voy a pasar a explicárselos de una forma mucho más sencilla. Entonces decimos, la circunferencia unitaria es una circunferencia que tiene un radio de una unidad, ¿cierto? Como este radio, si yo trazo un triángulo, si observamos, si yo trazo un triángulo, este triángulo tiene un ángulo teta, este es el ángulo teta que se forma entre la línea del radio y el eje horizontal, este sería mi ángulo, que en este caso le estamos llamando teta. Si vemos que se forma un triángulo, ese triángulo tiene como hipotenusa un valor de 1. Y si este es mi ángulo, este sería mi cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente. Como este es paralelo al eje Y, entonces mi cateto opuesto yo lo voy a llamar Y. Y como este es paralelo al eje X, entonces mi cateto adyacente sería X. Entonces, como yo tengo un triángulo, este triangulito, ¿cierto? Es como si yo lo sacara de mi plano. ¿Qué obtendría yo? Obtendría un triángulo rectángulo, este es mi ángulo teta, el valor de la hipotenusa es 1, el valor del cateto opuesto sería paralelo al eje Y, entonces sería y el valor del cateto adyacente sería paralelo al eje X, o sea que sería X. Entonces yo empiezo a obtener las razones trigonométricas. Para este ángulo teta, ¿qué obtengo yo? El seno de Y sería cateto opuesto, que en este caso sería Y, sobre hipotenusa. ¿Pero a cuánto equivale la hipotenusa? A 1. El coseno sería entonces cateto adyacente, que sería Y sobre 1, ¿cierto? En este caso, Y sobre 1, pues entonces el cateto adyacente como corresponde a Y, entonces Y sería el valor del seno de teta. Y de forma similar, el coseno de teta sería el valor de X, ¿cierto? ¿Qué pasa para la tangente? Para la tangente, en este caso, para la tangente, entonces sería el cateto opuesto, o sea que sería Y, sobre el cateto adyacente, o sea sería X. Y aquí tendríamos por qué existe la relación de estas funciones trigonométricas con la circunferencia unitaria. Y es lo que nos va a servir para poder graficar nuestras funciones en el plano cartesiano, que es la segunda parte de lo que vamos a ver.
Entonces les repito, lo que les acabo de explicar es esto que tenemos aquí. Aquí sabemos entonces que nuestras funciones trigonométricas van a tener esta forma. El seno del ángulo, aquí lo estamos llamando t, va a ser el valor de y, el coseno va a ser el valor de x, o sea que va a ir paralelo con el eje x, el seno paralelo con el eje y la tangente es la división de los dos valores. Esto es lo que tenemos aquí. Entonces, siempre el valor de x se va a relacionar con el coseno y el valor de y se va a relacionar con el seno. Como nosotros solamente nos vamos a enfocar en las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, aquí ustedes pueden ver otra explicación para las funciones recíprocas. Recordemos que la función recíproca del coseno es secante, la función recíproca del seno es cosecante y la función recíproca de la tangente es cotangente. Entonces ahora sí vamos a ver qué pasa o cómo se obtienen las gráficas de las funciones. Aquí las podemos ver de una forma más detallada. Yo lo voy a hacer de una forma más manual para que podamos entender con muchísima más claridad esta información. Entonces vamos a ver de dónde salen estas gráficas. Entonces ya tenemos claro que el valor del coseno va a ser el valor de y. El valor de seno va a ser el valor de y. El valor de coseno va a ser el valor de x. Y el valor de la tangente va a ser x sobre y. Entonces, a partir de esta información podemos construir las gráficas de las funciones. ¿Qué hago yo? Yo lo primero que debo hacer es trasladar la información, ¿cierto? Si yo tengo una circunferencia, yo sé que en grados, este valor que está en todo el eje de coordenadas, este valor equivale a 0 grados. Y si lo llevamos a radianes, también equivale a 0 radianes, ¿cierto? Cuando hablamos de 90 grados, estamos hablando de que aquí corresponde a 90 grados, lo que equivale también a pi medios radianes. Este sería el caso en radianes. Pi medios radianes. Cuando hablamos de 180 grados, entonces hablamos de pi radianes o en grados, pues sabemos que corresponde a un valor de 180 grados. Aquí tenemos 270 grados en este punto, 270 grados, que es lo mismo que tener 3 pi medios. 3 pi medios. Recuerden que esto lo habíamos visto, esa conversión de grados y radianes. Les dije que era muy importante para la información que teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que este valor del radio, cuando se encuentra exactamente en este punto, como esta medida siempre es de 1, la coordenada correspondería a un valor de 1 en X y 0 en Y, porque estoy sobre todo el eje. Entonces este valor lo voy a hacer con otro color para que sea más claro. Este valor, cuando yo trazo mi radio, yo sé que este valor es de 1 unidad, ¿cierto? Me estoy moviendo una unidad en X, pero 0 en Y. Por lo tanto, esta unidad en este punto tiene unas coordenadas, los voy a hacer con un color que sea un poco más visible. Cuando mi circunferencia está exactamente, o cuando mis grados son 0, porque todavía no he desplazado el ángulo, este punto tiene unas coordenadas de 1 en X, pero 0 en Y. ¿Qué pasa? Que cuando ya la circunferencia, esta línea empieza a girar, cuando llega a este punto, ¿qué va a pasar? Que mi coordenada en X va a tener un valor de 0, pero en Y va a tener un valor de 1. De forma similar, cuando la línea sigue rotando, cuando este radio sigue rotando, ¿cierto? Cuando este radio sigue rotando, este radio que siempre es 1, cuando llega a este punto, entonces ya va a estar en el eje negativo, o sea que este punto va a tener unas coordenadas, aquí este punto, va a tener unas coordenadas de menos 1,0. Y de forma similar a entonces en este punto, cuando mi línea sigue rotando, cuando mi ángulo sigue rotando, o sea aquí inicialmente tengo un ángulo de 0, luego aquí tengo un ángulo de 90, luego aquí tengo un ángulo de 180, luego aquí tengo un ángulo de 360. En este punto mi coordenada va a tener un punto de coordenadas 0 en X y
menos 1 en y. Con esta información es suficiente para trazar mi gráfica. Entonces, ¿cómo traslado esta información al eje? Entonces, para trasladar o para hacer esta gráfica, yo simplemente lo que voy a hacer es trazar en mi plano cartesiano, ¿cierto? Voy a trasladar esta información. Entonces, en mi plano cartesiano, esta información, el eje X va a estar dado en radianes. Y el eje Y, pues va a estar dado en los valores que obtenemos, ¿cierto? Entonces, estos valores yo empezaría. Como voy a empezar a hablar, voy a hacer la gráfica de la función seno. Cuando hablo de la función seno, entonces yo me voy a fijar, yo sé que seno es la coordenada y, entonces aquí me voy a fijar en todos los valores solamente de la y para poder descubrir cuál es esa gráfica de la función. Y aquí traslado esos valores, esto equivale a 0 radianes, aquí voy a tener pi medios radianes, aquí voy a tener pi radianes, aquí voy a tener 3 pi medios y finalmente en este punto voy a tener 2 pi. Entonces, como esto es un sistema cíclico, es decir, que se repite cada 2 pi, vamos a ver cuál es el comportamiento. Entonces, inicio. Como estoy hablando de la función seno, me voy a fijar solamente en los valores de y. Entonces, en 0 grados o en 0 radianes, el valor de y es 0. En este punto sería un valor de 0, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando llego a el valor de pi medios, obtengo un valor de 1, ¿cierto? Recuerden que me voy a fijar en la coordenada y. Obtengo un valor de 1. Ah, bueno, aquí se me olvidó poner en el plano cartesiano. Los valores van a ir entre menos 1 y 1. Entonces, en este punto, si yo me fijo en la coordenada, yo estoy observando un valor de 1 para la coordenada y. Luego, si vuelvo y observo, continúo en pi. En pi yo observo que el valor corresponde a 0. Entonces estoy observando que mi función va teniendo esta forma. Aquí sube hasta el punto de 1, donde hay un máximo. Aquí vuelve y baja. ¿Qué pasa en 270 o en 2 pi radianes? El valor que leo es menos 1. O sea que sería aquí en este punto. O sea que mi función baja. Pero ¿qué pasa? En 2 pi es lo mismo que regresar al valor de 360, al valor de 0. O sea que sería la circunferencia completa. O sea que 0 radianes es equivalente a decir 2 pi. 2 pi. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Pues simplemente yo continúo con la gráfica de mi función cuando llego a 360 grados o 2 pi, yo sé que equivale otra vez a un valor de 0. Y de esta forma obtenemos la gráfica de la función seno. ¿Qué pasa? Ahora voy a hacer la función coseno. La voy a hacer en el mismo plano para que observemos la diferencia. Ahora voy a graficar la función coseno. Para graficar la función coseno, entonces yo ya me voy a fijar, yo sé que debo fijarme en la coordenada X. Entonces me voy a fijar en la coordenada X para cada uno. Entonces si yo observo en 0 radianes, la coordenada X corresponde a un valor de 1, o sea que sería este punto. En 90 grados, que es pi medios, corresponde a un valor de 0, o sea que sería aquí en este punto. En la coordenada pi, yo se observo un valor de menos 1, o sea que este valor baja acá. Entonces hasta el momento yo tengo una gráfica que va tomando esta forma. Luego que observo que en 270 grados vuelve a tomar el valor de 0. Viene aquí, vuelve a tomar el valor de 0. Y observo que en 2 pi, que sería el equivalente a 0 grados, o 2 pi que sería igual a 360, vuelve a tomar el valor de 1. ¿Cierto? Entonces de esta forma estoy obteniendo las gráficas de mis dos funciones. La que podemos ver en amarillo es la función seno y la que podemos ver en azul es la función coseno. Como son funciones periódicas, es decir, que esto se sigue repitiendo cada pi medios. Entonces, si nosotros observamos, aquí podemos ver la gráfica con mayor detalle.
Aquí no lo están haciendo cada pi medio, sino que lo están haciendo cada pi tercios, es decir, cada 30 grados. Y se puede ver la gráfica con mucho más detalle. Aquí podemos ver los valores, miren que si observamos en 0 me da un valor de 0, en pi medios que es 91, en pi me daría 0 y en 3 pi medios me daría menos 1. Aquí lo estamos haciendo con tomando más puntos para poder observar la gráfica con mayor detalle. Entonces se pueden observar unas características de la función. Por ejemplo, que si nosotros observamos la función, se repite cada 2pi, es decir, si yo empiezo aquí a seguir, no sigo con 2pi, sino que sigo, por ejemplo, con un valor de 5pi medios, yo voy a observar que la función continúa periódica, es decir, que este comportamiento se seguiría repitiendo. Por ejemplo, en la función seno, que es la que estamos estudiando, entonces aquí seguiría otra vez el mismo comportamiento. Subir y bajar, y así continuaría. Lo mismo para este lado, lo mismo para el lado de los negativos. La función baja, sube y así sucesivamente. Por eso se dice que es una función periódica. ¿Qué quiere decir que sea impar? Esto es muy importante. Quiere decir que es impar porque miren que se ve volteado. Lo que aquí se veía hacia el lado de arriba, miren que aquí se veía hacia el lado de abajo. Eso representa una función. Es como si yo pusiera un espejo en este punto. Todo lo que yo veo en este lado hacia el lado de los positivos, a este lado lo voy a ver hacia el lado de los negativos. Eso es lo que representa una función impar, ¿cierto? Esto es lo que vemos aquí. Otra información importante es que alcanza un valor máximo en 1. Si nosotros observamos la gráfica, el valor más alto que toma la función es en y igual a 1. Y de forma similar, el valor más pequeño que toma la función es de menos 1. Los ceros de la función, es decir, donde toca el eje, van a estar en todos los puntos que sean múltiplos de pi, o sea, en pi, 2pi, 3pi, 4pi, siempre voy a encontrar que es 0. Y observamos el siguiente comportamiento. Observamos que entre 0 y pi medio la función es creciente porque va aumentando. Entre pi medios y 3 pi medios es decreciente. Miren que aquí lo observamos entre pi medios y pi y 3 pi medios. O sea que entre los puntos pi medios y 3 pi medios observamos que la función es decreciente. Y luego volvemos a ver que es decreciente de 3 pi medios hasta 2pi. Entonces observamos que la función tiene un comportamiento creciente en este intervalo es decreciente y aquí vuelve a ser creciente. ¿Qué van a hacer ustedes en esta primera actividad? Van a replicar la gráfica de la función. Puede ser a partir de esta que tienen aquí o a partir de esta que yo les mostré. Recuerden que pi sería la amarillita. Simplemente replicar esa gráfica. Entonces con la función coseno, pues como observamos aquí en nuestra gráfica, que es esta verdecita, observamos que es similar a esta. Simplemente que aquí tenemos más puntos, graficamos pues muchos más puntos para que se viera un poco más delineada. Y observemos las características de la función. Observamos que la función también es periódica, es decir, que se va a seguir repitiendo el comportamiento. Por ejemplo, en esta parte, pues vamos a observar que esto seguiría, aquí volvería a bajar y a subir. Y de forma análoga para este lado, bajaría y subiría, ¿cierto? Ese sería el comportamiento que viéramos para la función coseno. Entonces, ¿qué pasa con ella? Observamos que es una función par. ¿Por qué es una función par? Porque miren, lo que yo observo en el lado izquierdo de X es lo mismo que observo en el lado derecho, es decir, los positivos y los negativos toman los mismos valores. Entonces, por eso es una función par. Yo veo lo mismo del lado derecho, del lado izquierdo, es como si pusiera un espejo aquí y yo no viera la imagen girada, sino que la viera hacia el otro sentido, pero la viera igual. Entonces, miren que se ve lo mismo. Impar cuando se ve girada, ¿cierto? Girada hacia el eje negativo. Y par cuando se ve igual hacia el otro lado. Información importante que deben tener para reconocer funciones pares e impares. ¿Qué observamos también? Observamos que es simétrica con respecto al eje Y, era lo que les decía, que vemos lo mismo a este lado, y alcanza un valor máximo en 1, también como la función seno, y un valor mínimo en la función coseno, que es menos 1, ¿cierto?
También observamos que los ceros van a estar en todos los valores que sean pi medios. Por ejemplo, en pi medios vamos a observar otro cero en 3 pi medios, en 5 pi medios y así sucesivamente. Y observamos que la función es decreciente entre 0 y pi, ¿cierto? Observamos aquí entre 0 y pi medios, entre pi medios y pi. O podemos decirlo entre 0 y pi. Y observamos que es creciente entre pi y 2pi, que es lo mismo que observamos aquí. Aquí entonces podemos ver con claridad que en la actividad número 2 también se les pide realizar la gráfica en el plano cartesiano. Eso es lo que se pide. ¿Qué pasa con la función tangente? ¿Qué pasa con la función tangente? Para la función tangente tenemos que recordar que es la división entre el valor de x y el valor de y. Entonces, ¿cómo sería la gráfica para esta parte? La gráfica para esta parte sería de la siguiente forma. Voy a borrar un poco aquí mi función para que podamos ver qué pasa entonces para la función tangente. En la función tangente, pues debemos hacer la división. Debemos hacer la división entre los valores de x y de y para poder saber, ¿cierto? Realmente sería de y sobre x, para ser un poquito más claros. Entonces voy a mostrarles cómo se haría, ¿cierto? Entonces aquí voy a borrar, voy a dejar esa otra partecita indicada. Listo. Yo voy a borrar esta partecita un poco para que podamos entender con más claridad. Listo. Aquí tenemos lo siguiente. Bueno, lo voy a dejar hasta acá, al menos para tener nuestro plano. Entonces, recordemos que nosotros tenemos nuestro plano, ¿cierto? Me voy a enfocar pues como solamente en la parte positiva para ser un poquito más clara y ahorita allí en la otra actividad vemos con más detalle. Entonces, veamos cómo se obtiene o cómo hacemos para obtener la gráfica de la función tangente, ¿cierto? Entonces, para obtener la gráfica de la función tangente, esta la voy a hacer con un color, hagámoslo con un rosado, ¿listo? ¿Qué pasa con la función tangente? Que en la función tangente, para poder obtener el valor, debo hacer la división. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a obtener la división. Entonces, por ejemplo, en 0 grados, sería la división de y sobre x. O sea, en 0 grados, yo voy a hacer la división. Recordemos, es y sobre x. Entonces, para 0 grados o para 0 radianes sería la división entre 0 y 1, ¿cierto? Porque sería y sobre x. Y, porque sería seno sobre coseno, entonces sería y sobre x, 0 sobre 1. Entonces, en ese caso, observamos que la función equivale a 0, o sea que en este punto mi función tangente equivale a 0. Miremos ahora qué pasa en pi medios. En pi medios obtendríamos el siguiente comportamiento. Obtendríamos 1, que sería el valor de y dividido entre 0. 1 dividido entre 0. ¿Qué pasa? Que recordemos que en matemáticas esto no existe, esto no se puede, un valor dividido 0 no existe. Entonces, ¿qué pasa? En estos puntos, como la función no existe, vamos a poner unas líneas que vamos a llamar asíntotas. Estas líneas se llaman asíntotas, es decir, la función en ese punto no existe. Miremos ahora qué pasa en 180. En 180, o lo mismo que decir pi, volvemos a tener la división entre qué valores. Sería 0 dividido menos 1. 0 dividido menos 1. 0 dividido menos 1 me daría 0. Recordemos que 0, sin importar el número entre el que se esté dividiendo, me va a dar 0. Entonces, esto en este punto tiene un valor de 0. Y finalmente, continuamos con 3 pi medios. En 3 pi medios, volvemos y observamos el comportamiento. Entonces, sería menos 1 dividido 0. Menos 1 dividido 0. Vuelve a ocurrir lo mismo. No puedo dividir entre 0. Entonces, este valor no existe. Como este valor no existe, entonces aquí también tendríamos otra asíntota. Y sabemos que en 2pi tenemos el mismo comportamiento que... Profe, ¿pero qué pasa entonces con el resto de gráfica? Vamos a observar que la función se va a comportar, o la función tangente va a tener un comportamiento que viene de esta manera. Viene creciente, luego aquí viene otra vez creciente y aquí otra vez creciente. Es decir, la función siempre es creciente. Aquí la vamos a ver con más detalle.
Si graficamos más puntos, observamos el comportamiento de la función. Miren que aquí empieza a crecer. En este punto, miren que en pi medios no observamos ninguna línea. Aquí es donde estaría nuestra tangente, una línea imaginaria que nos representa que la función en ese punto no existe. De manera similar, observamos lo mismo en 3 pi medios. Miren que aquí es como una línea invisible. Y si observamos los valores en ella, observamos que en pi medio me dice indefinido o que no existe. Lo mismo pasa en 3 pi medios, también es un valor indefinido. ¿Cuáles son algunas características de la función tangente? Pues una que es evidente es que tiene asíntotas. ¿Asíntotas en qué puntos? En los valores impares de pi medios, o sea, en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Ahí hay asíntotas verticales, que es lo que nosotros vemos como estas líneas imaginarias donde la función no existe. También observamos que es una función simétrica con respecto al eje Y, por lo tanto es una función impar. ¿Qué quiere decir esto? Que es de forma similar a seno, o sea que yo lo que veo, lo veo invertido hacia el lado de la Y, o sea mi función se vería de esta forma, ¿cierto? Si yo continúo, se vería invertido de esta forma mi función, para que lo tengamos ahí en cuenta. La función siempre es creciente, como podemos ver, miren que nunca va hacia abajo, siempre la función va creciente. Entonces la función siempre es creciente y no tiene valores máximos ni mínimos. ¿Por qué no tiene valores máximos ni mínimos? Porque siempre está creciendo o decreciendo. Entonces no es como la función seno y coseno que tenían un límite, por ejemplo aquí teníamos que el máximo era 1 y el mínimo menos 1, aquí no, aquí la función se extiende indefinidamente hacia los positivos y hacia los negativos. Y aquí entonces en esta parte observamos pues el comportamiento de la función. En la actividad número 3 también es a partir, aquí no es de la función coseno sino de la función tangente, qué pena. Aquí es a partir de la tabla de valores de la función tangente, elabora la gráfica. Listo, entonces vamos a hacer la gráfica de la función tangente. Puede utilizar este método o pueden utilizar este método. Cualquiera de los dos métodos es válido. Y para finalizar, simplemente son unas preguntitas de falso y verdadero muy sencillitas que simplemente con observar las gráficas podemos ver, ¿cierto? Entonces el comportamiento de coseno en el intervalo de 0 a pi medios es creciente, simplemente voy y observo. Me están preguntando función coseno en el intervalo de 0 a pi. Función coseno, voy miro coseno en el intervalo de 0 a pi. Estoy viendo que aquí dice que es decreciente, miren, de 0 a pi. De 0 a pi observo que la función es decreciente, entonces simplemente marco falso. Y listo, hago lo mismo con cada una de las preguntas. A partir de la gráfica la respondo. Miren que es una actividad supremamente simple, supremamente sencilla. Simplemente de observar las gráficas y hacer un poquito de análisis. Y finalmente, pues, realizamos la evaluación de la actividad, que es estar realizando las actividades de manera autónoma. Y listo, muchachos, esto sería todo. Entonces, la invitación es a que realicen la actividad, que entiendan muy bien de dónde vienen los valores y lo más importante, que comprendan las gráficas de estas 3 funciones que van a ser muy importantes en otros grados y que también tienen relación con muchas actividades de física. Entonces, que tengan un feliz día y que les vaya muy bien. Nos vemos en nuestra asesoría.